puntos de vista, preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, El Conversatorio. Bueno, muchas cosas están pasando en el país, tras una viene otra. Hace unos días era el tema de una posibilidad de negociación con pandillas. Sí. Hoy pareciera que el rumbo ha cambiado, rumbo informativo y de atención. El presidente ha anunciado, o mejor dicho, ha hecho ayer unas reformas al Instituto de Acceso a Opinión Pública, y sobre este y otros temas vamos a hablar hoy con Eduardo Escobar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, qué gusto escucharte de nuevo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes, Mario. Un gusto. Todos los temas relacionados, si te fijas, a transparencia. Sí, es un poco delicado, ¿no, Eduardo? O sea, el presidente ha venido queriendo hacer cambios sobre muchas áreas que tienen que ver con la transparencia. Ya lo hacía anteriormente con la ley LACAP, ¿no? Sí, yo creo que lo que podríamos advertir en un primer momento es que el presidente, por medio de estos decretos ejecutivos, está de alguna manera buscando burlar el paso que se debe dar en Asamblea Legislativa para reformar las normativas. Es decir, si uno revisa la parte esta de la reforma al reglamento de la Ley de Acceso a la Información, uno puede advertir que en realidad lo que está haciendo es reformar la ley. Uh-huh. Y se está reformando de facto la ley sin que sea el órgano legislativo el que reforme la ley. Entonces, se puede ver desde esa perspectiva también el hecho de que se está buscando reformar a conveniencia las regulaciones sin tener que sin que se dé intervención de la Asamblea Legislativa. Vaya, pero queremos entender, digamos, para que nuestro público que no está muy ad hoc al tema, ¿cómo podríamos ejemplificar las inconveniencias, si queremos llamarle de alguna manera, de estas reformas? Bueno, digamos, en el caso de la reforma a la Ley de Acceso a la Información, habría que partir que la ley de acceso plantea que es el instituto, por medio de mayoría, que va a tomar las decisiones en diferentes materias administrativas, organizativas, etcétera, etcétera. Eso dice la ley. Uh-huh. Y ahora la reforma de reglamento está trasladándole esas atribuciones al presidente del instituto. Uh-huh. Entonces, se está pasando de un modelo colegiado a un modelo presidencialista, cuando la ley no contempla ese modelo, sino que lo que dice la ley es organismo colegiado, el pleno del instituto es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de esto o lo grave de esta situación? Bueno, el primero que se puede advertir es una concentración de poder en la figura del presidente del instituto. Uh-huh. O sea, y aquí estoy hablando de la figura del presidente, no necesariamente de la persona que está en el cargo. O sea, creo que es importante señalar eso, sino que digo en la figura del presidente del instituto. Claro. Y recordemos que cuando se da una concentración de poder en cualquier institución, sea privada o pública, uh-huh, hay un riesgo de cometer excesos, que no haya una forma de contrapesar estas decisiones y poderse corregir. Uh-huh. Entonces, digamos, esa podría ser como lo más llamativo, si se quiere decir, de esta reforma. Hay otros aspectos, pero el punto es de que se le está dando más atribuciones al presidente y esto contraría la ley. Sobre todo porque recientemente se ha nombrado y fue nombrado casi en secreto por el presidente de la República al nuevo presidente del Instituto de Acceso a Opinión Pública, ¿no? Es que despierta estos procesos que se han dado desde la presidencia de la República en elección de comisionados, dan muchas suspicacias. O sea, eso creo yo que hay que advertirlo y hay que señalarlo así. Y en esa medida, al comenzar a ver algunas acciones del Ejecutivo, genera más dudas de todos estos procesos de elección.
¿Y cómo se podría interpretar? Bueno, que una de las razones que decían de esta propuesta era, o esta iniciativa era, por ejemplo, que están como adecuándolas a las necesidades actuales del gobierno. O sea, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Cuáles necesidades actuales, por ejemplo? Bueno, en el tema de la ley de acceso a la información, del reglamento, digamos, no cabe esa visión de que se está adecuando a las necesidades. O sea, ahí es difícil encajar ese argumento. En el tema de la reforma del reglamento a la LACAP, ese es, digamos, el argumento fuerza del Ejecutivo en modernizar todo lo que tiene que ver con la gestión electrónica de las licitaciones y todo esto. O sea, eso es lo que ha argumentado el Ejecutivo. Sí. Pero, digo, hay que contrastar estas reformas con la ley para ver si no estamos en presencia de un exceso en la facultad reglamentaria del presidente y que obviamente signifique invadir la competencia legislativa. Sí, que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Es decir, que se respeten lo que está pasando. Yo estaba leyendo aquí algunos cambios que se han hecho a esta ley y dice, por ejemplo, que se elimina la exigencia de la solvencia del Tribunal de Ética Gubernamental. Y esto debería ser requisito, digo, para toda la función, sobre todo en el caso de que ya hayan sido funcionarios, ¿no? Sí, es que hay... Yo solo mencioné el caso de las atribuciones del presidente porque obviamente se está vulnerando la autonomía del instituto con este cambio, pero hay otros aspectos de esta reforma que sin duda implican algún retroceso en materia de transparencia, porque también tenemos, no me recuerdo el artículo que establece, que se suprime, mejor dicho, que en este caso tenía que ver con la impugnación de candidaturas por cualquier ciudadano. O sea, las personas que se postularan a comisionados del instituto, en el reglamento... El artículo 66A. Sí, que establecía la posibilidad de impugnar candidaturas. Claro. Eso se ha suprimido, por ejemplo. Entonces, en lugar de ir progresivamente introduciendo cambios que mejoren la aplicación de la ley, el alcance de la misma ley, se está retrocediendo. Ahora, ¿qué puede pasar con esto, Eduardo? Sobre el tema de la ley LACAP no han habido solicitudes de inconstitucionalidad. Para este caso, ¿se está valorando inconstitucionalidad? Sí, ¿presentar una demanda de inconstitucionalidad? Sí, creo que en un par de días se va a promover algo, según lo que tengo entendido. ¿Puede entrar la sala a conocer una demanda como estas? Digamos, en el caso del reglamento de la LACAP, si existe un exceso en la facultad reglamentaria del Ejecutivo, sí puede entrar la sala a conocer, porque esto implicaría una invasión de competencias, implicaría violentar el principio de reserva de ley. O sea, que hay materias que se reservan al legislador. Entonces, habría que ver si este es el caso. Y en lo que tiene que ver con el reglamento de la LAIP, también hay un proceso de inconstitucionalidad que desde Acción Ciudadana promovimos en 2016, referente a que, a nuestro parecer, la Constitución no habilita al presidente para que sea la autoridad encargada de emitir el reglamento de la ley de acceso a la información, porque no le corresponde ejecutar esa ley. O sea, diferente, por ejemplo, el Reglamento General de Tránsito, que sí es materia que le compete al órgano ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte aplicar, pero estamos hablando de la Ley de Acceso a la Información, donde el Ejecutivo es una entidad obligada, no es la autoridad que se encarga de ejecutar y aplicar la ley. Entonces, ahí fácilmente podemos deducir es el instituto. Entonces, quien tendría la facultad legal de emitir el reglamento es el instituto, no el Ejecutivo. Entonces, vamos a ver si la sala se pronuncia
en la brevedad posible sobre si comprende esa disposición constitucional el tema de emitir reglamentos que no le corresponde al Ejecutivo aplicar. Sí, porque eso sentaría un precedente también, ¿no? Así es, y de hecho esta tarde presentamos un escrito a la sala señalándole que se pronuncie con sentencia de fondo en este caso, porque ya van más de 3 años desde que se admitió la demanda y no hay sentencia todavía. Y a la vez le hemos solicitado que emita una medida cautelar para que estas reformas al reglamento no tengan vigencia y no tengan efecto, por los efectos perniciosos que puede generar en la institucionalidad del instituto. Claro, eso es importante. Bueno, Eduardo, vamos a hacer una primera pausa comercial. Ya vamos a regresar contigo para seguir conversando sobre estos temas. Ok. Tu revista informativa de la tarde. Contáctanos al 2209-2887 y haz escuchar tu voz. Ya volvemos. Al cierre, al cierre, al cierre, al cierre, al cierre, al cierre. Si viste la primera generación de la serie Beverly Hills 90-210, tu ADN es joven adulto. Punto 105. Somos más que música. ¿Por qué es mejor la radiocomunicación digital de Red Intelfon? Es comunicación grupal o 1 a 1 con tiempo ilimitado. Se pueden almacenar los audios. Permite administrar grupos de usuarios. Además, genera mapas de recorrido con su geolocalización. Los radios son más robustos y aguantan más. La nueva plataforma de equipos Red PTT y sus innovaciones le ofrecen comunicación segura, control de su empresa para que las operaciones sean exitosas. Red Intelfon, más cobertura, nuevos equipos a un bajo costo. Intelfon, la empresa más grande de radiocomunicación digital en El Salvador. Búscanos en Facebook, Red Intelfon El Salvador, PBX 2515-0001. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Interrumpimos esta transmisión para informarles que fue un diseñador salvadoreño el que vistió a las famosas actrices en la entrega de premios. Esta podría ser tu historia. Inscríbete ya en el ciclo 2 2020 de la UFG, en la carrera de licenciatura en diseño de modas. Además, tienes otras carreras presenciales para poder elegir. UFG espera por ti. UFG, la Universidad Digital. Cinefilia es lo más taquillero. Estrenos, clásicos, curiosidades y mucha música. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche por Punto 105 junto a Denis Funes y Ana Yancy Najarro. Cinefilia, miércoles a las 7 de la noche por Punto 105. Punto 105. Si jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto. Punto 105. Somos más que música. Tu revista informativa de la tarde. Ahora continúa tu revista informativa de la tarde. Al cierre, al cierre, al cierre, al cierre, al cierre, al cierre.
Eduardo Escobar conversando hoy con nosotros aquí en El Cierre, Lilita. Fíjate que hace unos segunditos o minutitos el secretario privado de la presidencia anunció, tras aprobación de la Asamblea Legislativa, del dictamen parcial para incorporar fondos a Fomilenio y que será vetado por desacuerdo en asignaciones para alcaldías, pensiones y otros. Hace un momento pues informábamos acá en Al Cierre sobre esta noticia en curso y bueno. Y esto pone en peligro nuevamente los fondos del Milenio, ¿no? Fomilenio 2, sí, que justo ahora, hoy en septiembre vencían. Ya, sí, estos días, bueno, pero Eduardo, ¿tenés alguna opinión sobre esto que acaba de suceder? Yo lo único que escuché es que lo iban a vetar por inconstitucional, pero creo que volvemos al punto de lo que vivimos hace unas semanas atrás, donde el Ejecutivo abusa de esta facultad de vetar por inconstitucional cualquier aprobación de leyes o reformas que haga la Asamblea Legislativa, cuando no tiene la razón el presidente. O sea, si ustedes se recuerdan, la sala se pronunció en algunas controversias, 2 o 3, no me recuerdo, y en este caso le dio la razón a la Asamblea Legislativa. Entonces, esperemos que este no sea otro caso similar donde el presidente simplemente como una estrategia política está retrasando la entrada en vigencia de las leyes. Bueno, y otro tema que también pues tiene que ver con leyes y con la Constitución, sobre todo, el nombramiento que hizo ayer el presidente también sobre el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, como delegado para estudiar y coordinar propuestas de reformas a la Constitución salvadoreña. ¿Esto se puede hacer? ¿Puede reformarse o no, Eduardo? Bueno, en primer lugar, el presidente puede designar a quien considere pertinente para cualquier delegación que esté dentro de las facultades del presidente. Me refiero a la reforma como tal. No, es que quiero comenzar señalando eso. El presidente puede nombrar una comisión de notables, puede nombrar a quien quiera para ver este tema. Pero lo que hay que advertir es que quien tiene la competencia constitucional para reformar la Constitución es el órgano legislativo, no es la Presidencia de la República. Y eso creo que hay que tenerlo claro por toda la ciudadanía. Le corresponde a la Asamblea a iniciativa de 10 diputados, si se va a reformar la Constitución. Entonces, ese es un primer aspecto. Lo otro es que tiene límites temporales y materiales la Asamblea para la reforma constitucional. Es decir, se tiene que reformar, se tiene que presentar, discutir, aprobar la reforma constitucional antes de la elección legislativa del 28 de febrero del otro año. Si se hace después de eso, es inconstitucional la reforma. Y el otro aspecto es lo que se ha estado mencionando, de que no se puede reformar la forma y el sistema de gobierno, ni tampoco el tema de la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Pero esos, digamos, son cosas límites que tiene la reforma constitucional. Hace unos momentos el diputado Guillermo Gallegos daba, hace un rato, daba unas declaraciones sobre esta reforma, y esto es lo que decía, hoy temprano. En el poder del presidente. No. Tocar artículos relativos a la fiscalización del quehacer de los funcionarios, por ejemplo, el tema de la corrupción. No, yo creo que si se hace una reforma es para mejorarla, para que los salvadoreños tengan mejores garantías constitucionales. Jamás una reforma constitucional debe de ser para desmejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Entonces, lo que sucede es que es el temor tanto algunos que le tienen al presidente Bukele de la aceptación que tiene popularmente, no digo políticamente, de algunos partidos. Bueno, ahí estaban algunas de las declaraciones. Pero popularmente allá, en otros lados, el presidente goza de una buena aceptación. Y si existiera reelección, que no existe, yo estoy seguro que él pudiera perfectamente reelegirse en su momento. Pero eso no existe. ¿Ustedes apoyarían algo así? Nosotros pudiéramos analizar cualquier cosa que se presente en su momento por el comisionado presidencial, pero ese tema creo que no está en discusión, no es ese el objetivo que se está buscando en este momento, y sería pues prácticamente imposible, porque son 2 legislaturas que esto se pueda dar. Por ejemplo, ¿qué artículos deben actualizarse? No, si a mí me preguntan, yo incorporaría la pena de muerte.
Yo incorporaría el desafuero de los diputados, que no tengan fuero los diputados. Yo incorporaría lo que les he hablado del derecho al agua. Son cosas importantes que hay que tener en cuenta hoy en día en nuestra Constitución. ¿La pena de muerte? Para mí debería de aplicarse. Ya existe principalmente para pandilleros. Yo he venido con esta lucha desde hace mucho, pero la verdad es que tienen miedo algunos diputados a hacerlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Guillermo Gallegos hoy por la mañana. ¿Qué te parecen, Eduardo? Pena de muerte, mira. No, yo creo que no vale la pena referirse a lo que ha dicho el diputado en realidad. Creo yo que es más importante que hablemos del tema de qué es lo que se podría reformar de la Constitución. O sea, y cuál sería la intención de hacer esta reforma en este momento para el Ejecutivo. Y en esa medida a nosotros en realidad nos despierta una preocupación que atendiendo el comportamiento del Ejecutivo, un comportamiento autoritario de respeto a la separación de poderes, de no acatar las resoluciones de la sala, ese comportamiento se pueda traducir en reformas a la Constitución que puedan disminuir los controles interorgánicos, que puedan en este caso disminuir la participación de las instituciones públicas de control sobre la gestión gubernamental, por ejemplo, o que se esté pensando también en alguna reducción del nivel de ejercicio y goce de algún derecho fundamental. Entonces, eso es lo que nos preocupa en realidad de este anuncio de reformar la Constitución. Aparte que nosotros hemos dicho, no hay que perdernos tampoco en este debate, porque por más que lo quiera hacer el Ejecutivo, tiene que, en primer lugar, generar un proyecto que tiene que ser acuerpado por 10 diputados para presentarse a la Asamblea Legislativa y luego ser votado por 43 diputados para que se pueda ratificar en la siguiente legislatura. Entonces, digo, no es que sea imposible que pase esto, pero creo que hay circunstancias en el país más importantes que atender. El tema como la negociación con las pandillas. Exacto, la negociación con las pandillas, casos de corrupción que se han señalado, etcétera, etcétera. Creo que no habría que perdernos, digamos, en ese debate. Muchos creen eso, que es un cortinazo de humo, que es una cortina de humo. Y sobre todo porque también hace ya bastantes meses, o en campaña incluso, el ahora vicepresidente ya lo había dicho, de unas supuestas reformas a la Constitución. Sí, o sea, no quiero desmeditar el tema de la reforma constitucional, o sea, porque nos puede salir por ahí una sorpresita, pero creo que en este momento, dado el proceso de reforma constitucional, veo un poco difícil que se logren algunas cosas, pero digo, sin perder eso de vista, no hay que tampoco quitar la visión de lo que está pasando con el manejo de los fondos públicos en la pandemia. O sea, eso creo que no hay que quitarlo de vista, y el tema de las negociaciones de las pandillas, con las pandillas. Es que eso es un tema grave, digo, sale luego de que casi que una ola imparable, diría yo, para el gobierno. Creo que se convierte en el primer tema, aparte del 9F, complicado para el gobierno, sobre todo porque, digamos, esta investigación abre al fin una acción fiscal que bueno, no sé, ojalá tenga el éxito debido, pero me pareció también que los videos que salieron de las entradas de las computadoras, o sea, me parecía algo surreal, no sé si tú lo viste así, Eduardo. Es que yo creo que, Mario, en el fondo lo que hay que tener en mente es que mucha de la comunicación del gobierno prácticamente es una puesta en escena de cualquier cosa, o sea, luces, cámaras y acción. Eso sucede en muchos casos del gobierno. Y en este momento creo que salen estos temas de la reforma al reglamento, de la LAI, el tema de la reforma constitucional, para desviar la discusión de la opinión pública. Porque de alguna manera lo que más se ha discutido estos días es ese tema, la reforma constitucional y lo del reglamento. O sea, y no es que no sean temas importantes, o sea, son temas importantes, pero son más a largo plazo, ¿no? Sí, y que no hay que perder de vista la coyuntura que está enfrentando el Ejecutivo con todos estos señalamientos de negociaciones con pandillas,
posibles negociaciones y el tema de posible corrupción también en la gestión de los fondos de la pandemia. Sí, y esto es, como decimos, por ejemplo, la negociación con pandillas es un tema muy delicado y que este gobierno se ha dedicado a negar, y mientras no hayan pruebas, digamos, más allá de lo que ha publicado el periódico El Faro, se tiene que presumir inocencia, ¿no? Al menos eso es lo que dicta la ley, pero al final de cuentas era inverosímil tener una baja de homicidios que gracias a Dios se dio en un marco que no hubiera negociación, ¿no? Sí, y aquí me remito a lo que algunos especialistas en estos temas señalaban, que veían muy irregular esta baja sostenida de homicidios, incluso algunos decían, sin tener conocimiento de qué era el plan de control territorial. Claro. Y todavía creo que muchos no sabemos qué es ese plan de control territorial. O también, sí. No, dime. No, que también en medio también de la baja de homicidios, también en abril, pues curiosamente también hubo un alza y fue como el mes más violento en este año, pues el último fin de semana se habían registrado más de 40, si mal no recuerdo, y a la par, pues una crisis dentro de los centros penales, pues también llama la atención. Claro, sí, es que hay muchos elementos de todo este periodo, al menos de este año de gobierno, donde se vio esta reducción drástica de homicidios, que, a los especialistas les llama la atención qué fue lo que pasó y cómo se logró esto. Y como digo, algunos señalaron que esto era un comportamiento atípico, que no podía explicarse por las variables que se conocían, sino que de seguro existía otra variable que estaba incidiendo en esta baja de homicidios, que en todo caso habría que ver si esa variable era estas conversaciones, estas negociaciones entre el gobierno y las pandillas. Y otra vez es el director general de centros penales quien se ve involucrado en estos, en estas investigaciones, ¿no? ¿Te acuerdan del famoso de quién pagó el viaje de Osiris? Y después han habido el tema de las tiendas institucionales, de ciertas compras que han sido denunciadas. Y el presidente sigue defendiendo a capa y espada al director. Y precisamente por eso que tú dices, Mario, de todo este comportamiento opaco que ha tenido este gobierno, es que nos preocupan, por ejemplo, el tema de las reformas al reglamento del instituto, nos preocupa el tema de pensar en una reforma constitucional, etcétera. O sea, todo ese escenario del comportamiento antidemocrático del gobierno es el que nos pone las alertas con estos temas que están pues ahí saliendo, pues, y ahí el punto es de la ciudadanía estar atenta que no se vea una reversión democrática en muchos de los aspectos de nuestro sistema político, pues, y no solo hablo del tema de la Constitución, sino que estamos viendo el tema del Instituto de Acceso a la Información. Va a haber una elección con nombramiento del comisionado y no sabemos cómo fue la elección del representante del sector de periodistas, hay muchas dudas de la legalidad de ese proceso, o sea, hay tanta tela que cortar ahí que, nos deja un sinsabor este actuar del gobierno. Quiero aprovechar, Eduardo, porque esa noticia en desarrollo ya ha dado declaraciones el ministro de Hacienda sobre la aprobación de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar qué decide y cuál es el argumento del gobierno. Legislativa, por más que nosotros lo hemos advertido desde el día de ayer, en días previos, en las discusiones en la Comisión de Hacienda, y ahora mismo que estaban votando, ellos decidieron votar de esa forma. Ellos decidieron abandonar a nuestros niños que estaban esperando que sus escuelas se terminaran con los proyectos del Fondo Fomilenio. El presidente ha sido claro, no vamos a participar de una ilegalidad. La Asamblea Legislativa lo que ha hecho ahora es aprobar un adefesio jurídico, violentando el artículo 226 de la Constitución. Son ellos los que se llenan la boca día a día en ese mismo pleno y en las comisiones, diciendo que su función es defender la Constitución. Y en nombre de defender la Constitución, dejan a nuestra gente sin soluciones. Pues ahora, además de dejar a nuestra gente sin soluciones, también violentaron esa Constitución que ellos dicen que defienden a capa y espada.
Ahora hemos visto en la mañana cómo desfilaban y decían que hay que proteger la Constitución. Pues ahora la violentaron. Se abrogaron una facultad del órgano ejecutivo, una facultad del presidente de la República a través del ministro de Hacienda. Eso es lo que acaban de aprobar. Nosotros fuimos claros del día de ayer. Solo vamos a aceptar un dictamen. Bueno, ahí está parte de las declaraciones que decía el ministro de Hacienda y bueno, decía, violentaron la Constitución. ¿Cómo lo ve, Eduardo? ¿Cómo lo interpreta? Fíjate que, digamos, no es el tema presupuestario del manejo de mi competencia, ¿verdad? Pero creo yo de que habría que revisar a la luz, por ejemplo, de la jurisprudencia, si lo que ha hecho la Asamblea Legislativa está apegado a la Constitución o no. O sea, habría que revisar eso. Sí. Si en todo caso la Asamblea Legislativa se ha excedido en sus competencias, pues bueno, el presidente tiene la facultad de vetar esa aprobación y esto llegaría en una controversia de seguro a la Sala de lo Constitucional si la Asamblea supera el veto. Pero digo, habría que revisar qué es lo que aprobó y cómo lo aprobó la Asamblea Legislativa. Habría que revisar nuevamente los argumentos en que sustenta la inconstitucionalidad el órgano ejecutivo y pues esperar qué es lo que hará la Asamblea Legislativa ante este veto anunciado. Mira, lo que pasa es que desafortunadamente con esta actuación, digamos, donde pues el presidente veta estos fondos, básicamente estaría quedando fuera el proyecto Fomilenio, ¿no? No sé si tienen un par de días más, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Sí, ahí creo yo que hay que deducir la responsabilidad, ¿verdad? Si esta pérdida de este proyecto es atribuible a la Asamblea Legislativa o atribuible al Ejecutivo. O sea, habría que determinar eso y creo que tal vez los colegas que puedan ser expertos en materia de cooperación internacional, el tema hacendario, pues podrían dar una opinión más calificada de en quién recae la responsabilidad de esta situación. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos tu opinión sobre estos interesantes temas. No, un gusto y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Saludos. Bueno, así nuestro conversatorio con Eduardo Escobar, pues hablando de todos estos temas, ¿no? Usted también puede opinar y sea parte de esta discusión en redes, en los medios como nosotros, como las radios, en televisión, como ustedes quieran participar. Las ventanas siempre están y es importante ir revisando cada uno de estos procesos que se van generando porque no son hechos aislados y es importante revisar, ¿no? A medida que vayan sucediendo como... Pues, y es que hay que estar informado, Marito. Estos temas pues son bastante de interés para la población por las consecuencias que pueden traer. Sí, la verdad es que los salvadoreños nos merecemos investigaciones serias por parte de